Esta es la línea DA, caracterizada por cruzar regiones que comparten paisajes desde los más áridos y desérticos, con zonas abundantes de pastizales y campos verdes. Este ramal comienza en la ciudad de Torreón, Coahuila, y termina en Durango capital. Actualmente, la empresa a cargo del servicio por esta vía de 250 kilómetros es la llamada línea del ferrocarril Coahuila-Durango, y ya solo circulan 1 o 2 trenes diarios, pero no siempre fue así. El año es 1880. Se aprueba la intervención de capital extranjero para la construcción de una red ferroviaria en México. La primera concesión sería otorgada al Ferrocarril Central, que llevó los rieles desde Ciudad de México hasta la frontera con Estados Unidos, mediante el Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez, Chihuahua. El recorrido original incluía a Durango capital, que sería una de las estaciones más importantes para posteriormente continuar hacia el estado de Chihuahua. Sin embargo, dado a la topografía compleja natural del estado de Durango, la empresa constructora abogó por cambiar el trazado, desviando el paso hacia la región lagunera y omitiendo a Durango. Fue así que después de una serie de disputas legales, requisitos y cesión de terrenos, finalmente en 1886 llegó la estación del ferrocarril al casco de la hacienda del Torreón. El entonces gobernador del estado de Durango, Francisco Gómez Palacio, comenzó una batalla a favor de que el ferrocarril llegara a la capital, como se había estipulado en la concesión original, logrando únicamente una promesa por parte del Ferrocarril Central de construir un ramal hacia Durango, promesa que nunca se cumplió. En 1881 se aprueba la concesión para la construcción del Ferrocarril Internacional Mexicano, con capital mayoritario de la empresa Southern Pacific. El objetivo era lograr una conexión desde el interior del territorio mexicano con las vías del ferrocarril ya mencionado en Estados Unidos. El recorrido planteado incluía paso por ciudades como Monclova, Saltillo, Parras, Viesca y finalmente llegar a un cruce de vías con el ferrocarril central, esto en la estación de Lerdo. Sin embargo, la compañía Rapp Sommer convenció al Ferrocarril Internacional de colocar la estación en los terrenos de la hacienda del Torreón, cediendo las tierras para el derecho de vía, estación y patio de maniobras. Es así que en 1888 las vías del Ferrocarril Internacional se unieron con las del Ferrocarril Central en Torreón. Fue en 1891 que el nuevo gobernador de Durango, el general Juan Manuel Flores, se reunió con representantes de la compañía Ferrocarril Internacional Mexicano, quienes propusieron la construcción del ramal previamente prometido por el Ferrocarril Central, bajo la condición de ceder los terrenos gratuitamente para el tendido de vías. El pacto fue firmado y el 15 de septiembre de ese mismo año comenzaron los trabajos de construcción, llegando en abril de 1892 hasta Pedriseña, inaugurando así la primera etapa del servicio. Posteriormente, el tendido continuó y en noviembre del mismo año llega el primer tren a Durango capital, consumando un logro histórico para el estado, la conexión que toda gran ciudad necesita para crecer, el transporte ferroviario. El Ferrocarril Nacional de México obtuvo el control de la línea en 1901 y en junio de 1910 los Ferrocarriles Nacionales de México se hicieron cargo de la propiedad. La línea entre Sauceda y Matamoros desapareció por completo y en su lugar se construyó la carretera Torreón-Saltillo. 2 partes de la línea aún sobreviven hoy en día, desde Piedras Negras hasta Reata, Coahuila, denominada Línea R, y desde Torreón hasta Durango capital, denominada Línea DA. El ferrocarril Coahuila-Durango llega proveniente de Ciudad Frontera, Coahuila, con destino a Torreón, en donde intercambiará carga con el tren que llega de Durango. Una solitaria locomotora modelo SD40-2 realiza el trabajo de fuerza,
locomotora que aún tiene los colores de su antigua dueña, la BNSF. Proveniente de Durango capital, 4 locomotoras arrastran un tren vacío. Es correcto, 4 locomotoras. Justo este punto es donde se unieron las vías del Ferrocarril Central y el Ferrocarril Internacional en 1888, donde 3 años después nació la vía de Torreón a Durango. Son 12 carros vacíos, 1000 toneladas que son pan comido para una sola locomotora, pero la razón por la que es requerida tanta potencia realmente es el regreso. En Torreón, los turnos de patio mueven y clasifican la carga, maniobra a cargo de Ferromex, quien es responsable de dejar el flete listo para que el turno a Durango regrese con carga, en su mayoría de cemento, mientras que el turno a Escalón se llevará carga de la rama mineral y metalúrgica. Se realiza la maniobra para circular con una cabina líder hacia el poniente. Puede hacerse ya sea en el antiguo patio llamado Pasajeros, justo detrás de la antigua estación, o en el patio norte, ubicado en el patio de maniobras principal. La tripulación prepara una formación de 5 locomotoras para su retorno a Durango, 3 modelo SD40-2 y un par de peculiares U23B, de las pocas que aún quedan en servicio. Al ser todas locomotoras de más de 40 años y con un mantenimiento limitado, las condiciones de sus componentes ya se encuentran en mal estado. Las SD42 aún conservan la pintura de BNSF, que las retiró del servicio a mediados de los años 2000. Las U23B fueron repintadas. Los números de identificación jamás fueron cambiados, por lo que es muy fácil rastrear su procedencia. Una de las locomotoras presentó una falla mecánica, la cual provocaba que su motor generador se acelerara sin control, por lo que fue descartada para el viaje de vuelta.
Con ella se pretendía hacer un segundo turno hacia Durango. Sin embargo, tuvo que ser cortada del servicio y esperar ser llevada a los talleres de Ciudad Frontera para su reparación. Con un consist un tanto extraño, finalmente el turno está listo para su regreso a Durango. Ciudad Juárez, Durango. Apenas 3 kilómetros del límite de Torreón. Estas tierras son casi planas, incluso con un pequeño descenso de altura, por lo que las locomotoras no son exigidas todavía. La tripulación maniobra para dividir el flete y acoplar la U-23B a las 3 SD-40, para poder conectar así el cable brincador que la hará replicar las operaciones de la locomotora líder. A partir de este punto comienza el ascenso, por lo que ya será necesaria toda la potencia disponible. Estación La Goma, construida en 1894. Su nombre original era La Loma, mismo nombre del poblado asentado a sus alrededores. Aún conserva su fachada en su totalidad, y es por eso que fue utilizada como set de grabación para películas mexicanas y americanas. Su vía de carga aún se encuentra funcional, y dentro de los terrenos aún se pueden encontrar vestigios históricos, como un pozo de agua para las locomotoras de vapor, partes de carro-tanques muy antiguos, la pequeña vivienda del jefe de estación y hasta un pequeño carro utilitario, que se acoplaban a un armón que los trabajadores de vía utilizaban para transportar herramientas y equipo. El tanque de almacenamiento de agua ya no existe, pero queda su base. Una tripulación con el turno llamado La Goma maniobra con una solitaria SD-42 para recoger 12 carros tipo boxcar. A pesar de ser un ferrocarril de línea corta, cuenta con locomotoras bastante especiales, como esta SD-42 con campana electrónica, un inconfundible rastro de su pasado en Estados Unidos. Es la única SD-42 con esta característica en todo México. Después de acoplarse a su flete, este tren se dirige a la ciudad de Durango.
Todo el humo que produce esta vieja guerrera es tan denso que ni siquiera sube a la atmósfera, su color indicando que hay una evidente quema de aceite. Es algo normal en los motores de 2 tiempos como el de esta locomotora, pero evidentemente en cantidades mucho menores. Esto es un claro indicador de falla. La 7896 no está en las mejores condiciones. Se escucha un rugir impresionante. Son las 4 locomotoras que vienen desde Torreón, bufando con todo lo que tienen para poder subir la cuesta. Hay una diferencia de 200 metros de altura entre Estación Goma y Estación Chocolate. Las locomotoras dan su máximo esfuerzo. Una locomotora ya falló, por lo que un técnico viaja en ella para tratar de hacer que responda. Unos kilómetros más al surponiente. Desde aquí vemos una curva que nos permite apreciar el tren en su máximo esplendor. Si no lo notaron, la locomotora que falla es la 7896, esa que vimos emanar enormes bocanadas de humo a su lado. Y precisamente el boxcar con el esquema de FNM se trata de un carro almacén para servicio a las locomotoras. En él se transportan refacciones y herramientas para atender las comunes fallas en camino, como lo han visto en el clip. El sonido ambiente comienza a cambiar. Entre más se acercan, más se escucha el impresionante retumbar de esos motores de la vieja escuela.
3 kilómetros antes de llegar a la siguiente estación, un video para el recuerdo. La 7835 la está pasando mal. Un riel quebrado provocó un descarrilamiento en una de las curvas. 2 boxcar terminaron completamente volcados, mientras que la locomotora guiada terminó apoyada en el suelo y con su tanque de diésel perforado. Horas más tarde y con un tren de auxilio, llegó la 7841 para comenzar las labores de levantamiento y restauración de vía. Un acontecimiento memorable. Era julio del año 2020. El saldo, pérdidas materiales, 2 personas heridas, fuera de peligro. El tiempo no perdonó y la estación Huarichic está a punto de ser cosa del pasado. Solo sirve como punto de referencia para las tripulaciones del Coahuila Durango. No hay más, solo una ruina con un destino sellado, la gradual destrucción. Después de un gran esfuerzo, llega un poco de descanso. Por ahora se acabaron los ascensos de altura y la exigencia de fuerza. Después de pasar por un puente sobre un río seco, el turno La Goma se abrirá paso con su imponente silbato para llegar a la estación pedriceña, probablemente uno de los puntos más interesantes del recorrido. El tren se detiene durante unos minutos para realizar una breve inspección a la locomotora, justo en la estación, que se conserva en buen estado. Aquí se encuentra un enorme tanque de agua que se preserva desde la época de vapor, y de hecho sigue en servicio para la comunidad. Pero lo más nostálgico es que en el patio de la estación se ubica un coche express, con la pintura y rotulados de Ferrocarriles Nacionales de México, junto a un cuarto de comunicaciones que aún tiene la leyenda de su división, la Región Norte. Para estar a la deriva, el coche se conserva en un buen estado. Llegó aquí a mediados de los años 90 y a partir de ahí se detuvo el tiempo. Es custodiado por los propios pobladores de Pedriceña, quienes han buscado con los gobiernos locales una forma de preservar esta zona tan histórica y significativa, pero no han tenido éxito. Unos metros más se encuentra otro carro interesante, un coche campamento aún identificado como Nacionales de México. Ya no tiene chasis, prácticamente yace como chatarra conviviendo con el árido suelo. Al parecer, en algún momento se utilizó como tienda de la Conasupo, que tuviera su auge en los años 80. En su carrocería tiene escrito una instrucción para llevarlo a reparación hacia los talleres de Aguascalientes, fechada en septiembre de 1996. Instrucción que nunca se llevó a cabo, cambiando para siempre el destino de este mueble.
Una caseta telefónica acompaña a la estación con un par de letreros aún visibles, así como 3 carros utilitarios para trabajadores de vía. Pedriceña también cuenta con un cambio tipo Y que daba servicio a una mina en Velardeña, una vía de 8 kilómetros que ha quedado sin servicio. En su momento había un pequeño patio con 3 vías, lo cual es un claro indicador que este punto tuvo una intensa actividad ferroviaria. Después de la inspección, el turno La Goma está listo para seguir su camino a Durango. Así nos despedimos de Pedriceña, un lugar que atrapó una época y que la conserva para mostrárnosla hoy en día. Llegamos a Estación Yerbaniz, que ya presenta un gran deterioro. Desafortunadamente las horas de sol no fueron suficientes para ver aquí tren alguno. Estamos sobre los 1800 metros sobre el nivel del mar, así que los trenes procedentes de Torreón tardan muchísimo tiempo en llegar a este punto. Pero aquí hay un tren que quedó atrapado sin vía de escape. Una formación de 6 carros campamento yace en una vía muerta sin posibilidad alguna de rodar hacia otro lugar, obligados a permanecer quietos como pieza de museo. Aquí la parte interesante es que después de la privatización, todos esos carros fueron cedidos al ferrocarril Coahuila-Durango, que los renumeró pero jamás les dio uso. Y es que se trata de carros muy antiguos, que tal vez por sus años ya se encontraban en malas condiciones cuando el ferrocarril tomó cargo de la línea. También encontramos ruinas de viviendas para los trabajadores del ferrocarril y algunos lavaderos. Solo piénsenlo, en algún punto de la historia, aquí habitaban personas. Esto estaba lleno de vida, en estas construcciones que hoy se encuentran en total abandono. Y es así como nos damos cuenta cómo algunas circunstancias específicas, decisiones y acontecimientos pueden provocar que hoy en día podamos conocer la historia, mediante muebles e inmuebles que se suponía tenían otro destino asignado, pero por azares del destino nos hacen constatar que aún hay momentos, hay lugares que están atrapados en la historia.